Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Yo soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema que ha suscitado bastante debate en las redes y es comprensible porque al final hay veces que se entiende, que se ve muy clara esta decisión y otras veces pues que cuesta trabajo asimilarla. Y es de cuándo parar los tratamientos definitivamente, cuándo ya no hacer nada más o cuándo ni siquiera plantearte tratar a un paciente. Y este es un tema que en las consultas de oncología es recurrente, hay una enfermedad diseminada como norma general, no se cura y al final llega un punto en el que esta decisión hay que tomarla. Y como es una decisión dura, pues muchas veces pues un punto conflictivo, aunque también digo que si se hacen las cosas más o menos bien, no es conflictivo. Al final se entiende como parte de un proceso. Pero bueno, también queremos explicar, siempre hemos hablado pues de cosas un poco más de las primeras etapas de la enfermedad y hablar de las últimas no es poco importante tampoco, de hecho es casi más importante que hablar del principio. Pues bien, Fernando, ¿cuándo parar? ¿Qué cosas valoramos nosotros para decidir ya no seguimos poniendo tratamiento? Pero es una pregunta realmente compleja, muy complicada, porque es muy difícil dar una recomendación general que podemos decir que podamos aplicar a varios pacientes, porque cada paciente al final es un mundo, las circunstancias importantes, el criterio del médico también, y sobre todo, yo creo que aquí lo más importante, más que la ciencia, los protocolos, lo que nos vaya a decir es el deseo de la paciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a parar el tratamiento, lo que la persona quiere es la principal cosa sobre la que pivota todo lo demás. Es verdad que es una decisión muy difícil porque el verbalizar el no quiero ponerme más tratamiento, quiero parar, generalmente va asociado a me voy a morir. Y eso es algo que no todas las personas están preparadas para hacerlo. Muchas de ellas no lo están nunca en su proceso oncológico y aunque se ha avanzado mucho, no se suele abordar así en la consulta. Es algo que se va presentando desde líneas posteriores, desde líneas previas, perdón, de tratamiento. Y es algo que si se habla desde un primer momento, se conoce, y aunque ya el cáncer no es sinónimo de muerte, Ujú. es algo que es un tema que en algún momento siempre sale en la consulta y siempre se pregunta, ¿no? Muchas veces se pregunta de la manera de, ¿me voy a curar? Y cuando ya dices que no, aunque luego se matiza, aunque luego se dice que es una enfermedad crónica, es un primer abordaje que se hace a esto. Exactamente. Entonces, al final, ya digo, cuando es la fase final de un proceso, no digo que sea fácil, pero es algo que al final tanto el paciente como la familia y el entorno va viendo, porque no suele ser algo abrupto, salvo que pase algo de forma intercurrente, ¿no? Pero no estamos hablando de ese punto, pero si pasa algo, pues al final es algo que ocurre de golpe. Hablamos de mantener esa conversación que decidir que es el momento que es mejor no poner tratamiento que seguir poniéndolo. ¿Y por qué es mejor? Porque muchas veces esto no se entiende. Y es mejor porque poniendo más tratamiento no vamos a conseguir alargar la vida de ese paciente, pero sí, siempre que ponemos un tratamiento oncológico va de la mano una toxicidad. Entonces, si sumamos toxicidad, pero no sumamos beneficio, a grandes rasgos, eso es un motivo mayor para decir ya no ponemos más tratamiento. El problema es cómo medimos eso, cómo medimos cuándo ya no hay más beneficio y, y cuándo hacemos más daño que bien al paciente. Ya digo, esto también forma parte de una decisión muy personal del paciente, pero nosotros como médicos sí tenemos ciertos criterios como objetivos o más o menos objetivos en los que nos basamos para proponer no seguir poniendo tratamiento. Uno de ellos, y es quizá de los fundamentales, es el estado general del paciente. Nosotros lo valoramos con una escala
que se llama el ECOG. Y ya cuando un paciente no tiene capacidad de valerse por sí mismo, necesita ayuda para el aseo, pues pasa la mayor parte del día sentado o tumbado porque no tiene fuerza, eso, aunque pueda parecer evidente, pero eso es un criterio mayor para decidir no poner tratamiento. Porque probablemente ese tratamiento, la probabilidad de una complicación sea muy alta, ¿vale? Y estamos hablando de fases finales de la enfermedad, pero es que si un paciente se encuentra en este estado en fases precoces, también puede ser motivo de no tratar a ese paciente, porque probablemente no consiga mejorarlo sustancialmente o no consiga revertir esta situación. Esto siempre tiene matices, por supuesto, pero son criterios bastante importantes para decidir qué hacer o qué no hacer. Por ejemplo, quizá el ejemplo más claro es cuando la propia enfermedad, cuando ha debutado, porque ha debutado de una manera más agresiva o ha debutado con lesiones en órganos que producen una gran incapacidad, como pueden ser las lesiones cerebrales, o pueden ser las lesiones espinales, o, o alteraciones de la función de algún órgano, como pueden ser los pulmones o como puede ser el hígado, que condicionan que el paciente no está bien, o vive en una cama, o mayoritariamente en una cama. En la mayor parte de los tumores, la quimioterapia o cualquier otro tratamiento no va a ser capaz de restaurar esa función. Por supuesto que hay matices, hay criterios, hay tumores en los que eso es más probable y tumores en los que no, pero es bastante lógico, ¿no?, que si algo ha debutado con una afectación en los pulmones que obliga a un paciente a estar enganchado a una máquina de oxígeno y no puede salir de la cama, pues es muy poco probable que vayamos a revertir eso con quimioterapia, con cirugía o con cualquier otra terapia, por agresiva que sea. Porque además ese deterioro hace que no podamos usar una terapia agresiva. Por Exactamente. tanto, si no podemos usar una terapia suficiente para lo que eso necesitaría sin provocar un deterioro mayor en el paciente, es mejor no hacer nada. Exactamente. Otro motivo para no hacer nada, y muchas veces también pasa, que son pacientes que te encuentras que están más o menos bien en la consulta, pero la realidad es que los tratamientos oncológicos no son infinitos. Y hablamos de que hay tumores que tienen muchas líneas de tratamiento. Cuando hablamos de líneas decimos que ponemos un tratamiento, cuando ya la enfermedad se hace resistente a ese tratamiento, cambiamos. Entonces eso sería una segunda línea. Hay tumores que tienen varias líneas de tratamiento, pero hay tumores que tienen muy poquitas, que tienen una o dos líneas de tratamiento eficaces, ¿vale? Después hablamos se puede intentar muchas cosas, pero hablamos de líneas de tratamiento eficaces. Y mientras más líneas de tratamiento pasan, como norma general, la eficacia que podemos esperar de la siguiente línea es menor que de la anterior. Entonces, si tú ya has intentado varias cosas y no han funcionado, pues puede ser que lo siguiente que tengas que ofrecer tampoco sirva para nada. Entonces, eso es una conversación que también hay que mantener con la gente que se ve en esta situación, aunque se encuentre bien, y decir lo que realmente se espera o no se espera del tratamiento del que podemos disponer. Entonces, Sí, esto puede ser... es la frase más típica, ¿no?, que oímos tanto por parte de las familias como por parte de los pacientes, que es no quiero sufrir. Entonces, muchas veces, y aunque suene duro, lo único que aporta algunos tratamientos oncológicos es sufrimiento. Y es algo que como profesionales debemos intentar evitar en toda la medida que sea posible. Es cierto que hay pacientes que son más predispuestos al tratamiento y prefieren ponerse toda la quimioterapia posible y quemar hasta la última oportunidad, por pequeña que sea. Pero hay que ser honestos. No, la inmensa mayoría de los casos, los oncólogos sabemos cuando un tratamiento no va a aportar lo que el paciente percibe que va a recibir de él. Exactamente. Y
Hay otra situación, ¿no? Ya hemos hablado por el estado general, las líneas, y hay otra situación que quizás porque puede ser incluso un poco más conflictiva, eh, porque no son pacientes con los que se haya tenido un trato, haya habido un proceso, y eso ha sido motivo también de mucho comentario en nuestras redes, y son pacientes que de inicio por decisión médica se decide no tratar. Nos han contado algún caso, sobre todo de gente pues, de edad muy avanzada, que pues, se ha desestimado en sus centros de referencia, se ha desestimado el tratamiento de entrada, aunque la familia sí estuviese muy predispuesta a tratar. Pues bien, ya digo, la edad, y eso creo que ya lo hemos comentado alguna vez, per se no es un criterio para descartar a alguien para tratamiento. Eso vaya por delante. Pero claro, si sumamos una edad muy avanzada y un estado general deteriorado, pues ya las probabilidades de mejorar a esa persona con un tratamiento tóxico, pues son muy pocas. Entonces, si el profesional que atiende a ese paciente considera que le va a hacer más daño que beneficio, pues va a desestimar hacer un tratamiento. Pero eso pasa en oncología, pasa en el ámbito quirúrgico. Me decía, hay pacientes pues, que llega un punto que dice, pues mira, para tratar esto habría que operarse, pero no va a entrar en quirófano porque el riesgo quirúrgico es muy alto. Y eso es extrapolable a cualquier especialidad médica. Entonces, es algo que puede no, causa mucha angustia, mucho disconfort, sobre todo si la familia no hay una unanimidad en que hay una parte que quiere tratar, otra que no, incluso si todo el mundo quiere tratar, pues, es normal pues, sentirse frustrado, sentirse disgustado, pero cuando se propone eso es porque se cree que es lo mejor que se puede hacer por esa persona, porque ya digo, lo mejor no siempre es tratar, no siempre es hacer, lo mejor. El principio básico es no hacer daño. Claro, y además que hay veces que lo que se hace un poco para evitar conflictos, o intentar encontrar una solución intermedia, es poner un tratamiento atenuado. Esta estrategia generalmente surte efecto en muy pocas ocasiones. No quiere decir que nunca. Y eso muchas veces es lo que a uno se agarra a decir, pues es que hubo un médico que desechó el tratamiento, luego otro le puso un tratamiento más flojo y le fue bien un tiempo. Sí, eso es algo que puede pasar. Pero en general, el usar tratamientos atenuados porque no tenemos un buen estado general, cronifica una situación que no siempre es buena Ujú, y que también hay que tener en cuenta que lo que vamos a conseguir del tratamiento. En general, los pacientes con cáncer, el estado general que se pierde muy difícilmente se recupera. Y cuando hablamos de estado general, lo hablamos a todos los niveles. A nivel nutricional, a nivel de cómo funcionan los órganos, a nivel de estado general, a nivel también psicológico, muchas veces, y a nivel funcional. ujú, Entonces, es complejo que llegado a un determinado punto de la enfermedad, donde llevamos 3, 4 líneas de tratamiento, sea el tumor que sea, consigamos una opción terapéutica que se vaya a mejor. Lo que ujú. podemos hacer a veces es mantener una situación que no siempre es buena, pero en general lo que podemos conseguir como mucho es ralentizar un deterioro que es inevitable. Ujú. Y yo creo que, bueno, que este tema, después obviamente, cuando escuchéis esto, cada uno tiene su vivencia, su manera de verlo y cada uno tiene su percepción de hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no, porque también hay gente que de entrada rechaza tratamientos incluso de primera línea, tratamientos eficaces y tratamientos que han demostrado aumentar supervivencia considerablemente. ¿Vale? Pero ya digo, aquí nosotros hablamos desde un punto de vista médico. Entonces hay como asesores o que recomendamos qué hacer o qué no hacer. Entonces, esperamos vuestro comentario. Yo no sé si tú quieres hacer algún comentario más, Fernando. Lo único que, llegado a esos momentos, las unidades de cuidados paliativos son fundamentales en el acompañamiento de la familia, en el acompañamiento de los pacientes y que cada vez más
casos cogen las riendas del proceso y son los que van marcando esos últimos pasos para que sean los más confortables y los más adecuados tanto al deseo de la persona como a su familia. Aunque también hay que decir que a la unidad de cuidados paliativos no se deriva solo por una situación de Por final supuesto. de la vida, se deriva por otra inmensidad de motivos. Fundamentalmente ellos son especialistas en control de síntomas y los síntomas se pueden tener independientemente en qué situación o en qué punto de la enfermedad estén. Pero sí son unidades que son fundamentales en el apoyo al paciente oncológico y especialmente en esta fase. Pues nada más, esperemos que hoy os haya gustado el tema o que os haya un poco servido para explicar el porqué de alguna decisión si os habéis visto envueltos en estas situaciones. Aún así, esperamos vuestros comentarios, vuestras experiencias y que nos dé pie un poco también a resolver las dudas que vayáis teniendo. Muy bien, os recordamos que estamos abiertos en nuestras redes sociales, a escuchar vuestros comentarios en TikTok, en Instagram, YouTube, en Spotify, que esperamos nuestros comentarios, compartir vuestra experiencia y podéis sugerirnos temas a los que podamos seguir tratando en siguientes episodios. Y ya por nuestra parte nada más, solo recordaros que cualquier pregunta tonta es aquella que no se hace y que esperamos seguir viéndonos. Hasta luego.